Con nosotros la consejera jurídica, que enseguida va a plantear a detalle esta iniciativa. El objetivo es atender este fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de miles de personas en la Ciudad de México, y nos referimos al uso indebido del espacio público por parte de quienes ejercen actividades de apartados de lugares en la vía pública, como decimos, conocidos comúnmente como franeleros. En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. Y no hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles. Entonces, la calle es donde transcurre la vida común de los ciudadanos y de las ciudadanas. En las calles se camina, nos movemos, trabajamos, nos encontramos, convivimos. Es por excelencia el lugar donde se expresa la igualdad ciudadana. Y cuando alguien se apropia de las calles, cuando alguien condiciona su uso para estacionar vehículos con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad, es quitarle a esta ciudad la vocación colectiva. Ni las calles principales, ni las calles secundarias, ni las banquetas están hechas para el control privado de quienes se ostentan como cuidadores o que apartan lugares para estacionar los autos, y mucho menos para cometer otros delitos vinculados a esta actividad. Es decir, que el uso indebido de la vía pública pues no es un problema menor, pero se acentúa cuando estas personas exigen o condicionan o amenazan para poder utilizar el espacio público. Sabemos que en esta ciudad tenemos calles que de manera arbitraria e ilegal, en algunas calles se imponen prácticamente tarifas por dejar coches estacionados en las calles. Y nos referimos a calles que están alrededor de hospitales, de parques, de plazas, de escuelas, de oficinas de gobierno, cerca de donde se llevan a cabo eventos públicos masivos y otros espacios. Y lo que estamos presentando hoy es justamente elevar las sanciones a personas que cometen estas irregularidades, y también crear una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público. No todos los casos son iguales. Tenemos que ver también el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que algunas personas que se dedican a esta tarea pues han sido excluidos de algún empleo formal o enfrentan condiciones estructurales de pobreza o de desigualdad o de precariedad. Entonces también es muy importante valorar quién hace este tipo de acciones. Por eso tenemos que tener una visión integral. Sí, aumento de sanciones, reformas, normas, afinar las leyes, pero por otro lado tenemos que dar alternativas. Por otro lado, la Secretaría de Trabajo tiene que ofrecer alternativas para evitar caer en estas conductas.
Así que en el eje normativo impulsamos reformas a la Ley de Cultura Cívica que nos permitan actuar con claridad y eficacia. Se incorporan algunas fracciones en específico para quienes aparten lugares, exijan pagos indebidos o coaccionen a las y los automovilistas. Informamos que estas prácticas no pueden ser toleradas ya en la Ciudad de México. Así que estamos proponiendo que la Ley de Cultura Cívica contemple una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos. Esto es muy importante y vamos a tener la oportunidad de generar también pues, su aspecto de atención a las causas, que es que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la propia Secretaría de Desarrollo Económico van a tener ya un programa para abrir oportunidades reales a quienes hoy realizan esta actividad por necesidad. Es decir, no es simplemente aumentar sanciones o vincularlas con delitos que ellos cometan, que eso, digamos, se atiende por otra vía, sino también ofrecer empleos, apoyar en que ellos puedan conseguir empleos, en la capacitación laboral, en la inclusión en redes de economía social, en fin, es apoyarlos para que puedan obtener ingresos a través de empleos o a través de emprendimientos. No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad. Así que esto es muy importante. Es decir, todos aquellos que infrinjan en intimidar o que exijan algún pago que sea definido por ellos, por vigilar, estacionar o cuidar o lavar los autos, es decir, cuando se enfrente a situaciones como sabemos se cometen de manera irregular, estamos aumentando la sanción a la Ley de Cultura Cívica. Si pasan la raya, y esto significa que cometen un delito, como amenazas, como golpes, como robo o todo lo que sucede alrededor, entonces ya no es una infracción cívica, sino que se trata de un delito y por lo tanto tendrán que ser sancionados en la Fiscalía, es decir, tendrán que asumir esos delitos o enfrentarlos en la Fiscalía. Estamos hablando de intimidar, de coaccionar, de exigir, que son hoy consideradas como faltas cívicas en la Ley de Cultura Cívica y tendrán una sanción de un arresto inconmutable de 36 horas. Porque sucede que acudían al juzgado cívico, pagaban la multa y regresaban a hacer lo mismo. Entonces, ahora se eleva la sanción con esta determinación. Si cruzan la raya un delito, es entonces ya un asunto
ante la Fiscalía. Estamos hablando de exigir, coaccionar o intimidar a cualquier persona para obtener un pago para vigilar, estacionar o cuidar o lavar o asear el vehículo. Entonces, queremos dejar muy claro cuáles son las condiciones. Y el otro tema es la comunicación que tenemos que hacer al respecto. Entonces, llevaremos a cabo una campaña con el lema "El espacio público es de todas y todos", en el que se va a explicar qué conductas están prohibidas, qué sanciones aplican y, sobre todo, darles herramientas a la ciudadanía para ejercer y defender su derecho de manera pacífica a una ciudad ordenada, habitable y segura. Esto significa que se dará un teléfono, se explicará en qué momento están cometiendo una infracción cívica y también en qué momento un delito y qué hacer y a dónde llamar. Esto es muy importante. También esta propuesta pues tuvo consultas a ciudadanos, vecinos, a alcaldías, a la Secretaría de Seguridad, a los juzgados cívicos, es decir, a todos los que enfrentan día a día esta problemática. Entonces, nuestro mensaje de hoy es firme. No vamos a permitir el abuso, ni el control, ni la ilegalidad se pueda normalizar en nuestras calles. No lo queremos y no podemos dedicarnos a simplemente estar atendiendo sabiendo que no hay una consecuencia que inhiba o que provoque que ya no se cometa esta infracción. Por eso aumentamos la sanción. Así que seguiremos trabajando por el cuidado, por la defensa del espacio público. Nuestro objetivo es la construcción de territorios de paz e igualdad y atendiendo causas. Esta iniciativa pues la vamos a enviar al Congreso de la Ciudad y también próximamente vamos a presentar la política pública que la va a acompañar, es decir, un conjunto de propuestas para atender las causas de esta problemática. Bueno, pues eso por mi parte. Adelante. Consejera. Con su venia, jefa de gobierno, como lo ha señalado ya la jefa de gobierno, tiene esta estrategia 3 niveles que ya muy cuidadosamente ha detallado y referiré entonces a las reformas puntuales que hacen a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en las cuales son el artículo 3º, 28 bis, 31 y 32, donde en esta cuestión adicionaremos y afinaremos bien los conceptos para que pueda tener una agilidad y eficacia adecuada para la ciudadanía. Con lo que respecta al artículo 3º, que es los efectos de esta ley, se conceptualiza concretamente en la fracción 39ª qué se entiende por vía pública. Y en este sentido se establece que es todo el espacio que en el uso común se destina al tránsito de personas, peatones y vehículos, así como la prestación de servicios públicos e instalación de este tipo de infraestructura o mobiliario que afecte el tránsito en la lógica vehicular particularmente. En lo que hace a otra adición que se genera en esta ley es el artículo 28, donde se establece el artículo 28 bis, donde se especifican las infracciones especiales, particularmente sobre la seguridad ciudadana, relacionadas entonces a este espacio en vinculación obvia a la lógica del estacionamiento en vía pública. La fracción primera establece claramente una infracción sobre apartar con cualquier objeto este estacionamiento en vía y espacio público,
con estos fines. 2, obstaculizar o impedir cualquier manera o uso de este espacio público para estacionarse. Y la tercera, que es la más importante, que es justamente exigir, coaccionar o intimidar de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar, asear vehículos, independientemente de los delitos que se incurra por realizar en dichas conductas. En este sentido, aprovechándose de manera indebida de la vía pública y del espacio. Para estos efectos, este artículo tendrá una aplicación de una sanción correspondiente a una nueva infracción, que es el tipo F, que a continuación también daremos lectura. En el artículo 31 de esta ley se hace la explicitación de esta infracción, donde la infracción de tipo F, las anteriores ya están descritas y obviamente el juzgador, en este caso la persona juzgadora, hará la evaluación del tipo de afectación, pero en el caso puntual donde se coacciona, donde se intimida, donde se hace un mecanismo de presión para la lógica del estacionamiento, tendrá una sanción particular de 36 horas que se señala como se estableció en la fracción tercera del artículo 28 bis. Y por último, y que además es importante porque algo fundamental también de esta reforma es que esta infracción tiene un arresto inconmutable por la afectación que se da y que también en su defecto se vincula, si es que se dan los casos, a 4 artículos puntuales del Código Penal, que sería el 148 cuarter, que tiene que ver con la extorsión, el 209, que tiene que ver con amenazas, el 224 con robo y robo de autopartes y el 130 lesiones que afecten a más de 15 días a la persona agredida. En este sentido, se establece puntualmente estos criterios. Finalmente, en lo que hace a los transitorios, en el último transitorio de esta ley, que es el tercero, se establece el mecanismo, como ya estableció la jefa de gobierno, donde el gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías de Trabajo, de Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, pondrán a disposición de estas personas infractoras programas de empleo y apoyos a proyectos productivos a fin de atender las causas y promover mecanismos del orden de tejido social y apoyo comunitario. Estos son los puntuales reformas que se harán a la Ley de Cultura Cívica, como se ha establecido. Ya habrá un mecanismo adicional, que es una campaña que estamos promoviendo, que se llamará El Espacio Público es de Todas y Todos, donde en aquellos lugares donde tenemos mayor incidencia de este tipo de acciones, se alertará a la comunidad, a la ciudadanía, para que pueda referirse directamente a esto. También señalar que en esta ley se establece que de manera oficiosa los policías, aunque no haya ninguna queja formal o sino en flagrancia, se puede hacer este tipo de sanciones a fin de garantizar la vida en paz y con una lógica de orden comunitario que permita que este uso común no tenga afectaciones ni agresiones para quienes estén en una lógica de garantía de movilidad. Estos serían las reformas puntuales y estamos en condiciones ya, jefa de gobierno, para mandarla como usted lo ha mandatado.